tapaboca, alcohol, distanciamiento con mis compañeros, a quien tengo que cuidar y me cuidan. El otro día abrió el Teatro Colón. Y la verdad que fue una muy buena noticia, ¿no? Tener el Colón abierto. Pero yo le quiero contar una experiencia que viví en una circunstancia, estando en la radio, un compañero se infectó con COVID. Entonces, por haber estado cerca, tuve que hisoparme. Yo le puedo asegurar que ir al Teatro Colón, que estaba funcionando, el hall grande del Teatro Colón, que da sobre la calle Libertad, que estaba funcionando a manera de centro sanitario, de hospital, con una cantidad de personal impresionante, hisopando gente, me hizo acordar aquellos teatros europeos en plena guerra que tenían que transformar los teatros y otras tantas instituciones en hospitales para salvar vidas, que no era el caso este. Bueno, sí, a lo mejor si te hisopan y te dicen que sos positivo, te tratas rápido. Si te dicen que sos negativo, estás mucho más tranquilo. Me hizo cosa. Hoy el Colón sacó todo el sistema sanitario que tenía, que se prestó en la ciudad para esta circunstancia, y vuelve a vestirse de gala. Vuelve a estar abierto y a presentar sus óperas, su ballet y tantas otras cosas. Voy a invitar a Avogadro, que es el ministro de Cultura de la ciudad, para que me cuente estas y otras cosas de cómo va sobrellevando esta pandemia desde el punto de vista de la cultura. Aquí en Íntimo y Personal, el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro. Después de los títulos, creo que lo conoce, si no, se lo presento. Bueno, vamos a hablar de cultura. Hola, Enrique. Ricardo. ¿Cómo estás? El señor Avogadro, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. A mí, yo digo, ha habido crisis en la Argentina, ¿no? Y vos, como un hombre de la política, has tratado de sobrellevarlas. Pero como esta, y en tu rubro, que es la cultura, no muchas, ¿no? Sí, efectivamente, crisis hemos tenido. La de la pandemia ha sido la más complicada de todas, sin ninguna duda. No solo por nosotros en el campo cultural, pero la cultura ha sido, sin ninguna duda, uno de los sectores más golpeados. Más golpeados porque en Argentina y en el resto del mundo lo que ha desnudado de alguna manera la pandemia es el alto nivel de informalidad que tiene el sector cultural, de artistas, de espacios culturales, en una ciudad donde la cultura es el alma de Buenos Aires, sin ninguna duda. Vos tenés entre teatros, salas de música, centros culturales, particularmente los espacios independientes, casi 500 espacios en la ciudad de Buenos Aires, bares notables, como es el caso de este lugar fantástico, que son muy importantes para la cultura de la ciudad, no solo en términos del patrimonio edificado, sino de la cantidad de proyectos culturales, de artistas que circulan por ellos, que con la pandemia de golpe tuvieron que frenar por completo sus actividades. Así que ha sido un año y medio ya muy duro, pero al mismo tiempo hemos estado acompañando con distintas herramientas de apoyo económico, subsidios directos a todos los espacios culturales, créditos blandos del Banco Ciudad, exenciones de impuestos locales. Ahora mismo tenemos una convocatoria abierta que se llama Cultura Abierta, con más de 80 convocatorias dirigidas a las distintas disciplinas artísticas en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria de mecenazgo, tanto el año pasado como este, tan relevante. Mecenazgo apoya al año más de 1.500 proyectos por un total de casi 1.000 millones de pesos. Digo, para darte una idea de la magnitud de la inversión que hace la ciudad de Buenos Aires por cuidar, proteger y promover la cultura en la ciudad, y pensando ya lo que viene, ¿no? La pospandemia y de qué manera la cultura puede ser protagonista. Vos sabés que yo estaba analizando, charlando con un empresario a quien conoces, el otro día me dijo, estoy abogado que con mi mujer, Carlitos Rottenberg, me dice, y aparte no solamente compartimos reuniones, sino que compartimos plaza, porque tienen hijos más o menos de la misma edad. En realidad Carlitos vive, él tiene hijos chicos y vive muy cerca de lo de mis padres, entonces cuando yo voy a dejarle a mis hijas a la abuela, coincidimos muchas veces en la plaza, pero sobre todo este tiempo de pandemia hemos hablado diariamente
Carlos es una persona fundamental del sistema cultural de la ciudad, que tiene además una enorme trayectoria, pero una sensibilidad particular para entender lo que está pasando no solo en el sector comercial, digamos, el sector más, más comercialmente más relevante, que es el que él hoy preside desde ADET, la Asociación de Empresarios y Empresarias de Teatro y Música, sino también una sensibilidad particular para todo el quehacer cultural. Por eso yo lo valoro mucho y creo que es una persona... Esas charlas son muy constructivas, ¿no? Sí. No, pero decía que hablábamos y yo le decía, le temés a... casi adivino la respuesta, depende de los inmunólogos y los que saben, ¿no es cierto? Pero digo, hoy están trabajando los teatros con un aforo del 50%, cuando se flexibilizó era de un 30%, ahora está en un 50%, la gente está ávida de ir a ver obras de teatro, se bajaron los horarios, cosa que también es bueno para que la gente vuelva a casa un poquito más temprano, pero digo, ahora que arrancaron de vuelta, Enrique, con la cultura del teatro, por ejemplo, yo sé que tenés otros, pero el teatro, qué terrible sería tener que frenar de vuelta, ¿no? Definitivamente, y por eso nosotros lo que intentamos es dar pasos cortos y muy prudentes, siempre basados en la evidencia, siempre mirando muy de cerca la evolución de la situación sanitaria, que es la prioridad, obviamente, el cuidado de la vida, de la salud. Todos los protocolos que pusimos en marcha se hicieron, por un lado, en diálogo con todos los sectores, pero además trabajando codo a codo con Fernán Quirós y nuestros colegas del Ministerio de Salud. La verdad es que es muy difícil en este contexto hacer pronósticos. Lo que sí puedo afirmar es que tenemos protocolos muy estrictos en la Ciudad de Buenos Aires y también que esta apertura que vos mencionabas, hoy los teatros al 50%, en realidad tienen que ver con un trabajo muy responsable del propio sector, que ha aplicado los protocolos de manera muy taxativa y por eso nosotros afirmamos... Ordenadamente también, ¿no? Exactamente. Creo que no hubo casos en el teatro no ha habido casos de contagios. Tenemos en el Teatro Colón el sistema de testeos. Nosotros tenemos el sábado pasado empezó de vuelta, ¿no? Sí, en realidad el testeo se mantuvo permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros le ofrecemos a la comunidad artística un testeo gratuito de COVID. Se testean artistas, se testean técnicos, técnicas, y la verdad es que el índice de positividad es muy bajo. O sea que afirmamos que cumpliendo como se cumplen los protocolos, la cultura es segura, y como bien decías, volvió también la cultura al Teatro Colón, volvió las actividades presenciales al Teatro San Martín. O sea que efectivamente y muy de a poco vamos retomando eso que es fundamental para Buenos Aires, que es la posibilidad de ser protagonistas de la cultura. Te quiero compartir un sentimiento, ¿no? En una circunstancia en la radio me entero que un compañero se infecta. Entonces dije, bueno, me aíslo, me quedo en casa, y como yo vivo en la zona, muy cerca del Teatro Colón, veo que en el Teatro Colón hay una pequeña cola y pregunto, ¿no? Y me dice, no, están testeando. Me voy a testear, ¿no? Dejo pasar 2 o 3 días, que es el tiempo prudente, razonable para ver si evidentemente la infección había avanzado o no. Y tuve un sentimiento encontrado. Yo que había caminado por el pasaje de las carretas, yo que me maravillaba con ese hall central que tiene el Colón mirando para arriba, yo que pasaba por el primer piso y veía los cuadros y el Salón Dorado, etcétera, y dije, esto es Alemania 45, porque se había instalado en el Teatro Colón, cosa que me parece muy bien, tuviste que cederlo y me parece muy bien porque ustedes son un gobierno orgánico, pero la cultura le tuvo que ceder a la salud, en este caso lleno de enfermeras y testeadoras y demás, pero debo reconocer que fue un sentimiento encontrado porque lo que es el lugar más maravilloso que tenemos para la cultura estaba en estas circunstancias funcionando como un centro sanitario. Sí, más que ceder, te diría que con mucho gusto todo el Ministerio de Cultura se puso a disposición de los esfuerzos vinculados a la pandemia. Hoy tenemos el centro de testeo en el Colón. El equipo del Colón colabora y colabora desde el principio de la pandemia en el Hotel Presidente recibiendo a personas que tienen que hacer su aislamiento y no lo pueden hacer de manera segura. Tenemos un centro de vacunación en el Teatro San Martín, en la Casa del Historiador, en el Recoleta, en la Usina del Arte, en el Julián Centella, en la DAM Buenos Aires. O sea, no solo los espacios, sino el equipo del Ministerio de Cultura
está colaborando desde el principio. Administrativamente quizás. Sí, y de manera voluntaria además. Abrimos en el San Martín una convocatoria voluntaria a las personas que allí trabajan para ver quiénes querían colaborar con el vacunatorio. Por supuesto no aplicando vacunas, pero con la distribución de la gente, claro, etcétera. Y se anotó mucho más gente de la que necesitábamos. ¿Por qué? Porque la gente está orgullosa y diría que necesitando ser parte de este momento histórico, ¿no? Gracias al avance de la vacuna, de a poco podemos ver una luz al final del túnel. Al mismo tiempo cumpliendo nuestra responsabilidad primaria. Hoy tenés funciones en el Teatro San Martín, tenés funciones en el Teatro Colón, o sea que en el futuro nuestros equipos van a poder mirar atrás y decir con mucho orgullo que fuimos parte del esfuerzo que hicimos colectivamente para dejar esta pandemia detrás, y en ese sentido amplio es que entendemos que la cultura es esencial y que la cultura es salud, sin ninguna duda. Sí, señor. Para la mente, fundamentalmente, ¿no? Vos estás sentado en un silloncito que tiene, está restaurado, ¿no? Muy sí, bien. ese está restaurado, ¿no? Tiene 114 años de historia y el mío 115, porque se compró al año siguiente. Estamos hablando de la ideal. Hoy estamos grabando aquí el programa nuestro, íntimo y personal, porque nos tenemos que cuidar y porque necesitamos el distanciamiento y porque tenemos el tapaboca y porque tenemos el alcohol, porque si no nos cuidamos nosotros, no sé quién nos va a cuidar, ¿no es cierto? Pero digo, cuando encontrás que se cierra un bar notable, por ejemplo, y se transforma, ayer veía en un diario, no me acuerdo en cuál, que una iglesia que hay ahí en un pasaje se va a transformar en un centro cultural, o cuando te encontrás con una confitería que estaba arrumbada, destruida, hecha bolsa, y de repente cuando venís, que ya habías venido y ves que estamos muy cerca o están muy cerca de ponerla en marcha, también como un centro cultural, porque más allá de un café puede haber un libro, más allá de un café puede haber un saxo, más allá de un café. ¿Cómo te sentís como ministro? La verdad que a mí me emociona mucho poder volver a la ideal. Como bien decís, vine cuando estaba comenzando la obra de restauración de este espacio, que es fundamental para la cultura de esta ciudad. Los bares notables son realmente un pedazo del alma de Buenos Aires. Pensá que detrás de cada uno de estos lugares, detrás de justamente cada mesa de café, hay infinitas historias. Hay personas que han transitado estos espacios, como bien decías, de distintas disciplinas artísticas. La Ideal es un espacio también que tiene una historia larguísima vinculada a la cultura, al tango de la ciudad de Buenos Aires, y me parece fundamental que exista la posibilidad de recuperar estos lugares. Me parece un trabajo heroico, lo digo con orgullo porque a través de mecenazgo muchos espacios, incluidos La Ideal, están recibiendo un acompañamiento de la ciudad de Buenos Aires para poder justamente conservar nuestro patrimonio y promoverlo como corresponde. Claramente la pandemia nos deja un desafío enorme porque efectivamente estamos en una situación crítica, pero yo confío mucho en el rol de la cultura en este proceso de reconstrucción social que tenemos por delante. Un país que lamentablemente y por causa de la pandemia va a quedar muy golpeado en términos económicos y sociales fundamentalmente. Y ahí la cultura tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar para recuperar los espacios de abrazos, los espacios de contención, de vinculación con nuestra identidad. Y La Ideal, sin ninguna duda, no solo es protagonista de nuestro pasado, y orgullosamente, sino va a ser de sino que nuestro tiene presente. un presente y un futuro por delante muy importante. ¿Cómo imaginás, Enrique, como ministro de Cultura, esperemos que no, que algún día ocurra, esto se termine? Yo creo que no va a ser un corte abrupto, se terminó. Yo creo que esto va a ser lentamente, que va a crecer la vacunación y proporcionalmente va a decrecer el contagio, ¿no? Donde la gente se va a ir incorporando a una sociedad que lamentablemente lo angustió, que lamentablemente lo enfermó, que lamentablemente generó una falta de empatía en los chicos sin la presencialidad en los colegios. ¿Cómo imaginás desde el punto de vista de la cultura la reinversión de todas esas personas que lamentablemente tuvimos o tuvieron que estar marginados de lo que habitualmente hacían? Mira, esto es algo que incluso conversamos muy seguido con el propio Horacio, que es cuál es el rol de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Y la cultura es mucho más que entretenimiento. La cultura es una herramienta para el desarrollo individual y colectivo. Fíjate cómo en la pandemia, naturalmente, cuando tuvimos la oportunidad, fuimos al espacio público,
fuimos a el vínculo con justamente el verde, cómo la gastronomía tomó las calles, las veredas y también la cultura. En el verano tuvimos actividades en los jardines de museos, en las calles del Abasto, bueno, en los anfiteatros, el anfiteatro del Parque Centenario. Entonces yo me imagino a la cultura justamente como un lugar de encuentro, convocando a la gente a reflexionar, a aprender de la situación que tuvimos que atravesar y de alguna manera ayudándonos a transitar esta nueva etapa que espero sea una etapa más venturosa, sin ninguna duda, y por el rol que tiene la cultura en la ciudad de Buenos Aires, no tengo dudas que la cultura va a ser protagonista. Yo recuerdo tu entusiasmo cuando inauguraste la calle Corrientes, algunos con elogios, otras con críticas, porque no estaban todos de acuerdo. Y el otro día caminaba por la calle Corrientes y veía la gastronomía cerrada, algunos locales como, qué sé yo, que no pueden abrir porque la verdad que no pueden pagarle a su gente o no alcanza con lo que el Estado ayuda, ¿no? Y me acordaba de vos porque decía desde Callao hasta Libertad, ¿no? Más o menos. Tenías el proyecto del obelisco para el otro lado. Sí. ¿Te acordás? Eso quedó trunco, ¿no es cierto? Igual me parece que es el momento para que vos digas tu frase más célebre sobre la calle Corrientes. El escenario de la ciudad. Exactamente. Corrientes es un gran ejemplo de una avenida... lo pudiste disfrutar poco, a eso me refiero, porque sí, lo habilitaste. Me acuerdo que un día salía del Picadero, ¿no? Sí. ¿Digo bien? Salía en Caminé y estaba maravilloso y encima, enseguida, nos agarró. Nadie esperaba la pandemia y la verdad que doble mérito para todos los espacios de calle Corrientes que primero tuvieron que aguantar la obra. Como cualquier obra, lleva un tiempo. Y el valor que va a tener hacerlo en un espacio restaurado, como nunca lo vimos en muchísimos años, realmente es notable. Entonces, con calle Corrientes nos pasa lo mismo. La buena noticia, si querés, yo estuve el sábado, fui al teatro infantil con mis hijas, caminé, me metí en una librería, les compré un par de libros en esas librerías fantásticas que tiene calle Corrientes. Vi en Cadore que había una fila de gente esperando para tomarse uno de los helados más ricos de Buenos Aires. Lo mismo en el Gato. Un saludo a la gente de Cadore. Lo mismo en el Gato Negro. Y pensé, de a poco vamos a ir recuperando esa forma que tenemos de vivir en Buenos Aires, que es una forma muy cultural. Seguramente con todos los aprendizajes, lamentando también tantas cosas que hemos tenido que atravesar, la gente que hoy no nos puede acompañar lamentablemente por esta pandemia, pero a la vez celebrando la vida y celebrando que nos podemos volver a encontrar a través de la cultura. Y por eso estos espacios y estos programas, como el caso de tu programa, son fundamentales para hacernos acordar sobre qué es realmente lo importante. Vos sabés que seguramente la persona que nos está viendo, en alguna oportunidad alguien dijo, cuando uno va a tomar un café, toma la decisión de ir a tomar entre amigos un café. Cuando uno está frente a una cámara o frente a un micrófono sin permiso, se mete en la casa del otro. Por eso, usted seguramente estará pensando, este hombre sabe de política, porque es un ministro. Y yo no voy a hablar de política, porque la idea es hablar de cultura. Porque a veces hablar de política puede hacer que usted nos cambie y ponga otra cosa. Ahora, yo le puedo asegurar que si habla de cultura... Me acuerdo una vez que me dijiste, mira Ricardo, la cultura es para todos y puede haber una orquesta en Villa Soldati, ¿de verdad? Puede haber, qué sé yo, chicos que pinten o chicos que hagan un coro, lo importante es ofrecérselo, porque si uno no se lo ofrece, a lo mejor ellos ignoran que eso existe y eso es una forma también de salir de montones de vicios y cosas raras que ocurran también en la ciudad de Buenos Aires, no solamente en el conurbano, ¿no? Sin ninguna duda, la cultura es un derecho y es una necesidad. Y tenemos la posibilidad justamente de que todas las personas tengan el mismo acceso a la cultura, sobre todo, como bien decías, desde muy chicos. Y es fundamental. Nosotros lanzamos un programa que se llama Pase Cultural y es una tarjeta que le damos a todas las chicas y chicos de la escuela pública secundaria en la ciudad. En esa tarjeta hay plata, pero esa plata solamente la pueden usar en cultura. Pueden ir al teatro, al cine, comprarse un libro y te aseguro que es muy, muy emocionante encontrarse con las chicas y los chicos que lo están usando, particularmente en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, cuando te dicen soy el primero en mi familia que está comprándose un libro, yendo al teatro, al cine, sintiéndose libre. La cultura es libertad, así que realmente creo que ese es el gran desafío que tenemos en conjunto. ¿Están trabajando en la calle Triunvirato 444? Por supuesto, 25 de mayo. El Centro Cultural 25 de Mayo. Ayúdame, después tenés otro.
hay por todos lados. La ciudad tiene espacios culturales en toda la ciudad, en cada no barrio. No necesariamente tenés que venir al centro. De ninguna manera. Cada barrio de la ciudad de Buenos Aires tiene una biblioteca, un centro cultural, la posibilidad de encontrarse con la cultura pública, pero también la cultura independiente, siempre con la oportunidad de ser protagonistas, de ver un espectáculo, pero también tomar una clase, aprender, vincularse, hacerse amigos. No solo los jóvenes, las personas mayores. Es fundamental la cultura en las personas muy mayores que en general no tienen ya familiares, amigos, y la cultura les permite mantener esa vitalidad. Por eso creo que colectivamente tenemos que hacer una apuesta por seguir invirtiendo en cultura y seguir entendiendo por la cultura una herramienta para el desarrollo. Hagamos un repaso para que la gente sepa. El Colón ya está abierto, sigue con su programación habitual, o quizá haya sido modificada por razones obvias. Todos los espacios culturales están abiertos, museos, bibliotecas, el Teatro Colón, el Teatro San Martín, cada uno, por supuesto, con su la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, con su aforo correspondiente. Hay que chequear la programación regularmente porque algo aprendimos de esta pandemia y es que no podemos planificar a largo plazo. Pero sí nos parece muy importante tener esta programación disponible de cara también a las vacaciones de invierno, o sea que la cultura está abierta, está en funcionamiento, y no solo la cultura pública. Nos interesa mucho que uno pueda ir a un teatro de calle Corrientes, que uno pueda ir a un teatro del Abasto, que uno pueda circular y ser protagonista de la cultura. Una sola de política, pregunto, una sola. ¿Van a perder al ministro de Salud? El ministro de Salud ya lo ha dicho varias veces. Vamos a explicar, porque fue una traslativa, fue la pregunta. O sea, lo que le estoy preguntando al ministro de Cultura es, teniendo en cuenta que tiene tan buena imagen el ministro de Salud y que hace una tarea ímproba realmente con una pandemia, es muy factible que ese ministro pase a ser diputado nacional. Él ya lo ha manifestado y básicamente no tiene ningún momento para perder en medio de una pandemia para especulaciones políticas. Va a seguir al frente de Fernán Quirós de esta pandemia junto con su equipo, porque es fundamental terminar de una vez por todas con esta crisis sanitaria antes de cualquier especulación política que está en un lejanísimo plano. ¿Y vos? Y yo voy a seguir siendo ministro de Cultura mientras esté a mi alcance, digamos. La verdad es que para mí es un honor realmente ser parte de este equipo que lidera Horacio, que no lo, digamos, yo lo lidero, pero realmente son muchísimas las personas de altísimo nivel que están al frente de nuestros espacios culturales y que hacen posible que Buenos Aires siga siendo, sin ninguna duda, una de las grandes capitales culturales en el mundo. Déjame decir esto, en el final, ya se acaba. Enrique está casado con una señora. Carla Pantanali Sandrini, actriz y música. Carla Pantanali Sandrini. Sandrini, Luque, Sandrini me suena. Sandrini Luis. Luis Sandrini. La tenemos que traer un día a ser íntimo y personal. Bueno, pero como no administro la agenda de mi mujer, por ahora ocupate vos. Con ella. Ocupate vos, pero sí, es una gran artista y va a estar encantada de participar cuando le inviten. Qué maravilla tener ese apellido, ¿no? Para mí es un honor y como siempre digo, yo soy el padre de las bisnietas de Luis Sandrini, además de hijas de una gran actriz y una gran artista como es mi mujer. Y sí, es un honor y una responsabilidad porque son esos linajes artísticos que tiene nuestro país que ha dado siempre un talento enorme. Yo digo, duda. Esos actores, Luis, esos actores que en menos de 5 segundos te podía hacer una sonrisa o hacerte llorar. Exactamente. Bueno, el Petit Colón lo conoces. Habitualmente este programa, ustedes ya se lo dije, grabamos en el Petit Colón, pero por una cuestión de distanciamiento y para que vaya viendo que la Ideal no se cerró, porque hay algunos comentarios por ahí que se cerró. No, se está poniendo en valor. Esto es para ir a compartir con la señora Sandrini, de Avogadro, en este caso. Yo digo que soy también, claro, al revés. Sandrini de Avogadro soy yo, en realidad. No, perdón, Avogadro de Sandrini. Ahora sí. El Petit Colón está cerca del Teatro Colón, ¿eh? Por supuesto, está cerca del Teatro Colón y cerca de todos los teatros de calle Corrientes. Sí, señor. Es un gran espacio también de la cultura de esta ciudad. Gracias por venir. Ricardo, gracias. Te dejo un libro yo de regalo para sí. Esta es una publicación que hemos hecho con artistas e intelectuales pensando el futuro de la cultura en la ciudad. Conversaciones, muy bien. No, quería decirte esto, ojalá rápido podamos volver a recorrer la calle Corrientes, el escenario de la ciudad. Chao, ministro. Muchas gracias. Enrique, gracias.
Enrique Abogadro, che, le damos un aplauso al ministro, viejo. ¡Chao! ¡Vamos! Chao. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día: cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos.